Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era un prodigio como Minato, se une a Raiz y es entrenado por Danzo? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 9. Yo me ocuparé de las mujeres y los niños, una voz cortó el silencio en la oscuridad del recinto Uchiha. Un extraño dejo de preocupación fue hábilmente oculto en el estoico tono de voz de Madara y este sentimiento le disgustó a Itachi. Yo tomaré cuidado del lado oeste del compuesto y tú tomarás cuidado del este. Justo como lo planeamos desde el principio, contestó Itachi sin darle tiempo a Madara de decir una sola palabra más. No te fuerces a ti mismo, cállate. Itachi no entendía por qué Madara pretendía preocuparse por él, ellos ni siquiera se conocían. Itachi solo se había dado cuenta de la presencia de este hombre en el templo de Nakano pocos días antes de la masacre, pero lo cierto era que él lo conocía desde hacía mucho tiempo atrás. Itachi había tenido 4 compañeros genin antes de poder promocionarse al rango de Chunin, y el motivo era que sus primeros 2 compañeros de escuadrón los perdió a manos del hombre con la máscara naranja. Debido a su primer encuentro con este hombre él despertó su Sharingan, pues fue el enmascarado quien asesinó a su compañero de escuadrón y también el motivo de la deserción a la vida ninja de su otra compañera. Y, aún a pesar de eso, hoy tenía que trabajar junto a él para completar su misión. Podía aceptar este hecho pensando de manera fría como un ninja, pero su corazón no le permitía aceptar la falsa preocupación del hombre enmascarado que se autoproclamaba como el legendario Uchiha Madara. Aún eres demasiado joven. Si tomas demasiada oscuridad dentro de ti, entonces eso te romperá por dentro. Yo ya he estado roto desde hace mucho tiempo, solo haz lo que quieras. Itachi no tenía el estado de ánimo para discutir en este momento. La pesadez que sentía en su corazón desde la muerte de Izumi no había hecho más que incrementar en estos pocos minutos, por lo que solo deseaba terminar con esta misión lo más rápido posible. Te veré de nuevo cuando todo termine, dijo el enmascarado. Itachi tomó un largo suspiro y se movió entre la oscuridad preparado para terminar con su misión de una vez por todas. Bien hecho, Sasuke. Mejoraste mucho en la práctica de hoy. Sasuke jadeaba cansado, pero una gran sonrisa arrogante cubría su rostro, estaba feliz con su progreso. Desde hacía unas cuantas semanas un extraño sensei de la Academia Ninja le había dado clases extras para que mejorara su taijutsu. Sasuke no había dudado ni un segundo en aceptar la oferta, convencido de que al finalizar su entrenamiento extra podría vengarse de Naruto por la humillación que le hizo sufrir en su primer día en la academia, pues desde ese día no había hecho nada más que entrenar como loco con ese objetivo en mente. Y, al igual que los otros días de la semana, el tiempo se le había pasado volando. El sol ya se había ocultado desde hacía mucho tiempo, pero no le dio importancia pues solo tenía en mente su objetivo, por lo que no se había percatado realmente de cuánto tiempo había pasado durante su práctica. Su padre y su madre seguramente estarían muy enojados con él por llegar tan tarde a casa. Su padre había estado con un humor muy sombrío durante las últimas semanas, pero lo peor no era su padre, sino su madre. Tan solo al imaginarse a su madre enojada sentía un fuerte escalofrío que le recorría todo el cuerpo, por lo que una vez que acabó su práctica recogió su mochila y salió corriendo de la Academia Ninja. Ni siquiera se despidió o me agradeció por el entrenamiento que le estuve dando durante estas semanas. Por lo menos Naruto siempre nos agradece al final de cada entrenamiento. Una vez que comprobó que nadie lo observaba, se quitó su disfraz desactivando el jutsu de transformación que había estado usando, dejando a la vista un uniforme reservado para los ninjas bajo el mando de Danzo junto a una máscara de estilo ambú sin color, revelando su identidad como un agente de Raiz. Él había estado distrayendo deliberadamente al hermano de Itachi durante las últimas semanas hasta tarde para darle tiempo a Uchiha de cumplir la misión que le había dado el viejo halcón de guerra. Hoy ya era bastante tarde, por lo que no habría problema en dejar marchar a Sasuke, pues ya era casi medianoche. El agente de Raiz usó un Shunshin y desapareció de la Academia Ninja, preparado para reportarse al líder de su organización, para informarle sobre el progreso de su misión. Finalmente, después de un largo tiempo, Naruto fue capaz de dejar de llorar. El rubio se encontraba descansando su cabeza sobre el pecho de Izumi, que estaba ya humedecido por las incontables lágrimas que había derramado. Naruto no tenía fuerza para levantarse, sentía una increíble pesadez que no le permitía mover ni siquiera un solo dedo. Tras detener sus sollozos, Naruto fue envuelto en un silencio sepulcral. Simplemente deseaba dormir, solo para ser despertado por Izumi al día siguiente. No le importaba que su hermana notara que había estado llorando, tampoco le habría importado que se burlara de él a la mañana siguiente.
Solo quería ver a Izumi esbozar la cálida sonrisa que la caracterizaba y olvidar los horrores que había visto esta noche. Pero, por más que intentó conciliar el sueño, el miedo, la soledad y el dolor se negaron a dejarlo descansar. Por lo que se limitó a abrazar desconsolado a la inmóvil Uchiha que se encontraba tendida en el frío piso. La piel de Naruto estaba muy pálida y sus ojos parecían estar envueltos por una densa bruma que los opacaba. Con esa piel pálida y sus ojos sin brillo, cualquiera juraría que el cuerpo del niño era solo un frío cadáver. Él junto a Izumi eran la misma imagen de un par de hermanos que habían muerto juntos el uno sobre el otro. Pero fue solo en medio del silencio sepulcral que el rubio fue capaz de escuchar un débil sonido, tan tenue que era casi imperceptible. Tump, Naruto abrió ampliamente los ojos sorprendido por lo que acababa de escuchar. Temía estar escuchando solo una ilusión y que esto no fuera real y se concentró más en su oído esperando poder escuchar una vez más ese sonido. Pero su débil esperanza se desvaneció pocos segundos después, no había escuchado nada, tal vez lo que había escuchado era solo una ilusión tratando de engañarlo, una ilusión hecha de lo que más anhelaba creer en ese momento. Derrotado Naruto se preparó para levantarse, pero algo lo detuvo en el último instante. Tump, exclamación de apertura, exclamación de cierre, ¿qué está pasando? Él claramente había vuelto a escuchar el débil latido del corazón de la Uchiha, pero había pasado tanto tiempo entre cada latido que resultaba incomprensible. Ninguna persona podía tener un ritmo cardíaco tan lento, todo el conocimiento médico que había adquirido hasta este momento contradecía lo que acababa de escuchar, y, aún así, Izumi, Tump, aún incrédulo Naruto acercó su oído a la boca entreabierta de la Uchiha, lo podía escuchar. Era débil, tremendamente débil. A pesar de estar tan cerca, la respiración de Izumi parecía apenas una tenue brisa estival, incluso el débil murmullo del viento fuera de la casa era capaz de ahogar el sonido de la respiración de la chica tendida en el frío piso. El rubio era incluso incapaz de ver algún indicio propio del movimiento de la respiración de una persona en el inerte cuerpo de Izumi. Naruto no lo podía creer, Izumi estaba viva. Los signos vitales de la Uchiha no eran una buena señal y a cualquier médico le habría aterrorizado ver a alguien en este estado. No obstante, para Naruto este era un regalo otorgado por los dioses y sin importar cómo, él aprovecharía esta oportunidad. Mientras ella no muriera, él encontraría la manera de traer a Izumi de vuelta. Recobrando la esperanza, Naruto pensó en un plan durante unos pocos segundos y decidió su próximo curso de acción. Permanecer en el distrito Uchiha no sería bueno, no sabía por qué Itachi estaba actuando de forma tan rara, sobre todo recordando las últimas palabras que le dijo. No esperes verme luego de hoy, esta es mi despedida. Si me odias luego de lo que haré esta noche no te culparé, tampoco podía moverse apropiadamente en su estado, por lo que primero debía de curarse a sí mismo y luego llevarse lejos a Izumi y ocultarla, solo entonces podría buscar una manera de devolver a la Uchiha a la normalidad. Sin ningún tiempo que perder, Naruto se recostó al lado de su hermana y creó un gran grupo de clones. Fue lamentable ver sus graves heridas reflejadas en aquellas copias de sí mismo. Ellos tampoco podían estar de pie, pero como un acuerdo tácito entre ellos, todos los clones se arrastraron hacia él e Izumi, acercaron sus manos al cuerpo de estos e inmediatamente después, un característico chakra verde los envolvió completamente a ambos. El chakra verde los cubría de pies a cabeza, producto de la gran cantidad de chakra médico usado por tantos clones del rubio al mismo tiempo. Naruto esperó pacientemente mientras sentía las heridas en sus piernas sanarse, tomó la mano de la inconsciente Uchiha, y la apretó con fuerza, con la esperanza de que Izumi fuera capaz de sentir que él estaba a su lado apoyándola. El rubio estaba tratando de decirle que no estaba sola y que todo estaría bien, aunque esas eran las palabras que él mismo necesitaba que alguien más le dijera. No te preocupes Izumi Nee-chan, todo estará bien, mientras tu corazón no deje de latir encontraré la manera de curarte, no tienes que preocuparte, yo cuidaré de ti, te lo prometo. Las heridas superficiales en las piernas del rubio no tardaron en cerrarse y curarse completamente. En cambio, los latidos de Izumi seguían siendo tan lentos y débiles como antes y no había ningún indicio de que despertaría pronto. Naruto ya se lo esperaba, pero no pudo evitar suspirar al ver que era incapaz de curar a su hermana. Una vez curadas sus autoinfligidas heridas disipó a los clones heridos y creó otro grupo de clones que lo ayudaron a incorporarse. En cuanto Naruto estuvo en pie, sintió un dolor punzante en sus piernas. Si bien había cerrado las heridas sangrantes y externas por donde se había escapado el chakra, él era incapaz de curar las bobinas de chakra que se habían destruido con anterioridad.
pero ignoró el dolor y con ayuda de sus clones, cargó a Izumi para llevársela fuera del recinto Uchiha. Aún con todo el dolor que sentían, ellos se movieron en silencio en la oscuridad, se dirigieron hacia el bosque al lado del recinto. Tenía poco tiempo por lo que quería usar un camino más directo para irse, pero temía que alguien lo detuviera a la mitad de un camino poblado, por lo que viajar en medio del bosque era en realidad su mejor opción. Ahora que sabía que Izumi estaba viva y había recobrado la esperanza, no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. Las manos de Itachi estaban completamente bañadas de la sangre que había derramado con su ninjat. El pelinegro había masacrado a casi todos los miembros de su clan, Madara ya había acabado con su parte y Itachi estaba a punto de acabar con la suya. Hace apenas unos cuantos minutos había segado las vidas de Inabi y de Tekka. Estas eran las únicas muertes que no lamentaba, pues fue solo gracias a ellos que la locura del golpe de estado avanzara hasta este punto de forma tan rápida. En este momento estaba a punto de entrar en la casa de la persona que más repudiaba dentro del clan, Itachi era capaz de sentir a su objetivo claramente desde fuera de la casa, era patético que esa persona incluso estuviera tratando de esconderse de él. Sobre todo, con sus mediocres habilidades de sigilo, tratando de ocultar su chakra para pasar desapercibido. Sin embargo, Itachi lo podía sentir a varias calles de distancia, pues su chakra fluctuaba demasiado por el miedo que lo invadía. Sin pensárselo dos veces derribó la puerta de la casa, de cualquier manera, ya no había nadie cerca que se pudiera alarmar por el estruendoso sonido. Dentro de la casa escuchó un jadeo lleno de miedo, Itachi sabía que se trataba del aterrorizado Yashiro reaccionando al escuchar cómo entraba un asesino en su casa, delatando su posición presa del pánico. Él se adentró en la casa hasta que entró en una habitación donde Yashiro estaba en una esquina temblando tratando de esconderse. Yashiro comenzó a entrar en pánico en el momento en que el pelinegro se acercó a él. No te acerques, aléjate de mí. Yashiro sostuvo un kunai tratando de amenazar inútilmente al Anbu frente a él. Itachi se quitó la máscara que ocultaba su identidad, las cosas con Yashiro eran muy distintas que con el resto de los miembros del clan. Él le haría experimentar tanto miedo y dolor como le fuera posible. Esta muerte para Itachi era muy personal, por lo que no le ocultaría su identidad y dejaría saber a Yashiro quién era el verdugo que le arrebataría la vida. Cuando Yashiro supo que el asesino era Itachi, su rostro pasó por muchos cambios revelando toda clase de emociones, una auténtica vorágine que ocurría en su interior. Luego de varios segundos, Yashiro salió de su estupor y el miedo que lo estaba ahogando hasta entonces pareció abanarlo, pues su cara comenzó a distorsionarse contrayéndose fuertemente llena de ira y un profundo odio. Itachi, eres tú. ¿Cómo te atreves, maldito traidor? Le advertí a tu padre que debíamos de encerrarte en prisión. Lo sabía, yo lo sabía. Tú no eras nada más que un maldito traidor, si tu maldito padre me hubiera escuchado desde entonces tú nunca te hubieras interpuesto en el camino de los Uchiha, tú ni siquiera mereces tener nuestro apellido, maldita escoria. Maldito asesino. ¿De verdad crees que la sangre derramada con tus manos esta noche algún día podrá ser lavada? Tú siempre serás recordado hasta el fin de los tiempos como el hombre que asesinó fríamente a todos y a cada uno de los miembros de su familia. Serás por siempre el ser más repudiable de toda la historia ninja, maldita basura. Itachi guardó silencio mientras Yashiro comenzaba a gritarle sin sentido y lo acusaba por la masacre que acontecía esta noche. Debía de darle crédito, aunque Itachi nunca había estado de acuerdo con el esperpento delante de él, al final solo por esta noche ambos tenían la misma opinión sobre una cosa, sobre el artífice de la masacre, sobre él mismo. Pero ahora que Yashiro había llevado tan lejos el plan del golpe de estado con sus ideas radicales, finalmente la aldea había decidido exterminar a su clan. Todo debido a las decisiones egoístas de este hombre y de su padre, por lo que Itachi le enseñaría el infierno, para castigarlo por ser el Uchiha que vendió a todos los miembros de su clan solo por su ambición. Él lo sabía pues ya había leído las mentes de Tekka e Inabi con el Mangekyou Sharingan usando el Tsukuyomi. Aunque no sabía los detalles, Itachi sabía que la idea del golpe de estado surgió inicialmente de Yashiro y solo debido a la insistencia de este último, tanto Tekka como Inabi eventualmente apoyaron el golpe de estado y finalmente también su propio padre. Itachi miró a Yashiro directo a sus ojos y susurró una palabra sin que éste se diera cuenta, pues seguía muy ocupado gritándole rabiosamente. Tsukuyomi. Ambos entraron al genjutsu sin que Yashiro siquiera se enterara. A pesar de que Yashiro aún no lo supiera, él ya estaba perdido, su destino ya estaba sellado. El tiempo corría y Itachi comenzaría a castigar al hombre.
Naruto depositó a la inconsciente Izumi sobre su cama y se aseguró de que siguiera respirando antes de dirigirse nuevamente al recinto Uchiha. Dejó al grupo de clones custodiando a la Uchiha para tratar de mantenerla segura, también les ordenó activar numerosos sellos para cerciorarse de que nadie pudiera detectar a Izumi en su apartamento y sobre todo para que nadie los pudiera traspasar. Como no sabía lo que estaba pasando realmente con el clan Uchiha, él debía de asegurarse de que nadie pudiera hacerle daño a su hermana. No le preocupaba que incluso un maestro en Fuinjutsu intentara quitar sus sellos, pues como fue creada por varios clones dentro de la barrera era imposible quitarlo con métodos convencionales. Pues la única manera de desactivar la barrera era eliminando a los clones, y como ellos estaban dentro de la misma, entonces no habría ningún problema. Una vez activados los sellos, Naruto se apresuró hacia el recinto del clan Uchiha nuevamente, debía de averiguar el motivo de las acciones de su hermano, él simplemente no estaba dispuesto a creer que Itachi le haría daño a Izumi sin un motivo. No solo eso, en realidad debía de mantener en secreto que Izumi seguía viva, incluso si se trataba de su hermano Itachi, por lo que no debería de ir a verlo, pero simplemente seguía teniendo un muy mal presentimiento sobre lo que estaba ocurriendo esta noche. Por lo menos quería saber que su hermano estaba bien y de ser posible, saber el motivo tras sus acciones. Naruto trataba de ir lo más rápido posible, pero con sus piernas heridas, no podía avanzar tanto como deseaba. Él solo podía rogar para llegar a tiempo, pues temía que Itachi ya se hubiera marchado cuando él llegara a su destino, pues las últimas palabras del pelinegro sonaban constantemente en su interior y tenía no llegar a tiempo antes de que se marchara. Buaak. Yashiro derramó una gran cantidad de sangre sobre el piso. Había estado luchando con Itachi sin parar, pero sin importar lo que hacía, ni siquiera había estado cerca de hacerle daño. Lo que era peor, ahora tenía varios huesos rotos e incluso Itachi acababa de cortar su estómago en dos con su ninjat. Yashiro se sostenía sobre una mano y era incapaz de levantarse. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo y el miedo poco a poco comenzó a invadir su interior por primera vez desde que comenzó a pelear con Itachi, pues cuando descubrió quién era el asesino había creído tontamente que no tendría problemas para vencer a Itachi y evitar su muerte. Pero ahora Yashiro sostenía su estómago dividido en dos con su otra mano, tratando de evitar que se le salieran las vísceras en su interior, aunque podía ver claramente que parte de sus intestinos se habían derramado sobre el piso junto a la sangre que acababa de vomitar. Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, un par de pies aparecieron en el piso frente a él, y Yashiro apenas era capaz de verlos dentro de su campo de visión. Yashiro odiaba con toda su alma a Itachi, este niño siempre le había recordado sus sueños y ambiciones frustrados de su juventud, todo lo que él había soñado de pequeño Itachi lo había logrado siendo solo un niño, incluso había llegado a ser un Anbu a una corta edad. La humillación y sus sentimientos de inferioridad con el tiempo se convirtieron en resentimiento hacia Itachi. Por eso cuando convenció a Fugaku sobre el golpe de estado e Itachi trató de argumentar en contra del plan, Yashiro no se contuvo al reprenderlo tan duramente como pudo, como si el joven Uchiha no fuera más que un traidor, aunque realmente solo estaba desahogando toda la ira que sentía hacia el joven prodigio hijo de Fugaku. Quien hubiera sospechado que ese mismo niño al que una vez trató de humillar, era la misma persona que estaba delante de él a punto de arrebatarle la vida casi sin ningún esfuerzo. Yashiro sin embargo reaccionó rápido y trató de clavarle un kunai a Itachi negándose a morir en manos del prodigio. Pero fue detenido al instante, Itachi lo desarmó y Yashiro gritó dolorido al sentir sus entrañas moviéndose en su interior a punto de salírsele del estómago por el repentino movimiento. No hay manera de evitarlo, Yashiro, ya es la hora. Yashiro se tragó su orgullo y en un acto deshonroso, completamente diferente a su último ataque, comenzó a suplicar por su vida, pero esto Itachi ya lo había previsto conociendo el carácter de su rival y no perdió la calma ni dudó un solo instante en hacer lo que tenía que hacerse. Por favor Itachi, perdóname. Te juro que yo no quería, ni una palabra más, no importa lo que digas, al final de esta noche tienes que morir. Yashiro miró atónito al piso a la sangre que acababa de vomitar momentos antes. Ahí veía claramente el reflejo de Itachi que estaba posicionándose a un lado de él mientras levantaba su ninjat. Dándose cuenta de lo que iba a suceder, trató de detener a Itachi, detén. Pero ya era muy tarde. La cabeza de Yashiro rodó por el suelo y su cuerpo cayó inerte derramando sus vísceras a un lado, antes de que su visión se volviera oscura. Pero sabes Yashiro, la noche aún no termina. Yashiro miró atónito a Itachi frente a él y el horror lo invadió hasta lo más profundo de su ser al ver hacia los pies de Itachi.
Su corazón latió tan rápido que temió que se le saliera del pecho. Finalmente, incapaz de soportar más, gritó con todas sus fuerzas impotentes sin saber qué otra cosa hacer. Basta, basta ya. Esto no es real. No puede ser real. Es imposible. ¿Qué está pasando? Yashiro vomitó al ver con horror su propio cuerpo sin vida al lado de los pies de Itachi, las vísceras del cadáver derramadas sobre el piso y su cabeza cercenada a pocos pies de distancia únicamente unida a su cuerpo por un delgado charco de sangre que salía desde el cuello que había sido cortado en dos. De hecho, todavía nos quedan 3 días más para terminar tu castigo, Yashiro, pero Yashiro seguía en shock y no era capaz de responderle o siquiera entender cualquier cosa que le dijera el pelinegro. Itachi en cambio no dejó desperdiciar el tiempo, y cambió a voluntad la configuración del mundo a su alrededor. Esto debería estar bien, este debería ser un lugar apropiado para torturar a alguien. El cielo había cobrado un nuevo color siniestro y el paisaje que los rodeaba a ambos parecía salir del mismo infierno. Itachi no esperó a que Yashiro volviera en sí y se concentró en completar la tarea que tenía por el momento. Formó unos cuantos sellos de manos y respiró una gran cantidad de aire llenando lo más posible sus pulmones, antes de expulsarlo todo en un solo instante. Katon. Kaki no Jutsu. Yashiro solo recobró la conciencia al sentir cómo se estaba quemando su cuerpo. Pero ya era muy tarde para escapar y él vio con impotencia cómo la piel de sus manos se derretía como si estas fueran hechas de plástico. En determinado momento fue incapaz de ver más la horrible escena, pero su sufrimiento no paró ahí y entonces supo que había quedado ciego pues las llamas habían consumido ya a sus ojos, pero el ardor en su cuerpo continuó por unos cuantos minutos antes de perder finalmente la conciencia. Continuemos. Yashiro miró atónito a Itachi que estaba un poco lejos de él con 2 horribles cadáveres a sus pies. Ahora el olor que impregnaba el aire tenía una penetrante y enfermiza esencia a muerte. Yashiro sabía que el olor provenía del cadáver aún en llamas que estaba derritiéndose. Al ver el cuerpo, Yashiro ni siquiera podía distinguirse a sí mismo en el amasijo de piel, huesos y sangre derretidos y carbonizados. La piel, si aún podía llamársele así, estaba ennegrecida por las ardientes llamas que envolvían al cadáver. Este cadáver carbonizado estaba a pocos pasos de su cabeza decapitada, los ojos brumosos y opacos de la cabeza lo miraba directamente a sus ojos, siguiéndolo con su fría mirada, juzgándolo y culpándolo por los errores que había cometido en el pasado, sin importarle que sus vísceras estuvieran derramadas por el piso. Itachi, basta. Basta ya. Por favor, perdóname. Yashiro suplicó gritando de forma atormentada, incluso algunas lágrimas comenzaron a derramarse de sus ojos en medio de sus súplicas. Pero estas cayeron en oídos sordos, pues con cada palabra que escuchaba Itachi, más rabia sentía, pues finalmente había leído todos los recuerdos de Yashiro usando el Mangekyou Sharingan. Cállate, bastardo. Deberías disculparte con todas las madres y niños inocentes por la miseria que descendió sobre ellos, solo porque te vendiste al capricho de Madara. Ahora que Itachi sabía toda la verdad tras la motivación inicial del golpe de estado, no tendría perdón en su castigo y de ser posible intensificaría más la tortura de Yashiro, pues apenas había pasado 1 hora desde que comenzó la ilusión, aún le quedaban un poco más de 70 horas para acabar con el Tsukuyomi. Fugaku sabía lo que estaba pasando desde el primer momento en que sintió que una presencia dentro del recinto Uchiha desaparecía, supo que Itachi finalmente había tomado su decisión y que había elegido estar del lado de la aldea. ¡No! Lo había sabido incluso antes de eso, desde que Itachi había cortado en 2 el símbolo Uchiha su postura había quedado clara. Era solo que Fugaku no quería usar la fuerza contra su propio hijo. Incluso si se inclinaba por pelear con Itachi para detenerlo, sabía que Mikoto no se lo pensaría 2 veces en proteger a su hijo, incluso si eso significara sacrificarse a sí misma por eso. Fugaku tenía las manos atadas. Su plan para liberar a su clan del odio y el rechazo del pueblo fracasó incluso antes de empezar. Pero a pesar de su plan fallido, él no podía sentirse enojado, no contra su propio hijo. Solo sentía una profunda tristeza que perforaba su corazón cada vez que otra aura de algún miembro del clan desaparecía, pues sabía que quien más estaba sufriendo esta noche era su propio hijo. Fugaku sabía que Itachi debía de sufrir un enorme tormento con cada miembro del clan que moría en sus manos, las heridas autoinfligidas en lo más profundo del alma de su hijo serían una maldición que lo atormentaría todos los días hasta su muerte. Fugaku se resignó a su destino y caminó tranquilo hasta su habitación. En ella encontró a Mikoto sentada sobre la cama, ella tenía el rostro ensombrecido y esbozaba una mirada triste en su rostro.
Mikoto tenía mejores habilidades sensoriales que él, por lo que ella sabría mejor que nadie lo que su hijo estaba haciendo en este momento. Fugaku la miró en silencio, incapaz de decir una palabra sobre la tempestuosa realidad que descendía esta noche sobre su familia. ¿Estás lista? Mikoto se limitó a asentir para contestar a la solemne pregunta de su marido. Se tomaron de las manos en silencio en medio de la oscura habitación mientras se preparaban para la llegada de Itachi. No había nada más que decir, conocían su destino y lo aceptaron con los brazos abiertos, conscientes de la tragedia que habían provocado sobre sí mismos. Ninguno mencionó nada sobre la culpa que ambos sentían por provocar tanto dolor a sus hijos. Su final llegaría pronto, pero esta fatídica noche se convertiría en una eterna y dolorosa pesadilla ineludible para ambos de sus amados hijos. Mikoto apretó con fuerza la mano de Fugaku al sentir claramente que su hijo caminaba directamente hacia su casa a un paso lento. No faltaría mucho para que se encontraran con su primogénito. Con un acuerdo tácito y silencioso ambos se arrodillaron juntos en medio de una habitación a la espera de la llegada de Itachi. No tenían palabras para decirse el uno al otro en esta noche trágica. Itachi caminaba hacia su casa como un autómata, dando un paso tras otro de un modo mecánico. Durante su misión había sentido constantemente que le estaban drenando el alma poco a poco y finalmente tras matar a Yashiro el peso de sus acciones se volvió más insoportable. Antes de la última muerte todas sus acciones le habían llegado a parecer irreales e ilusorias en cierta forma, pero tras la cruenta tortura de Yashiro todas sus acciones adquirieron un peso y significado más palpable y real. No ayudaba en nada que ahora debía de asesinar a sus padres. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Es Sasuke, ya viene. Los recuerdos de un clon de sombras le llegaron repentinamente. Lo había preparado de antemano en la única entrada del recinto para estar consciente de la presencia de Sasuke y ejecutar el plan que tenía para él a tiempo. Su encuentro inesperado con Naruto y su pequeña discusión con Madara no habían sido contempladas en su plan original. Se estaba quedando sin tiempo. Reunió chakra y creó otro clon de sombras, pero al instante se sintió mareado y a punto de desmayarse de agotamiento. Usar el Tsukuyomi le había drenado demasiado chakra, sobre todo cuando lo usó con Izumi, pues había gastado casi la totalidad de su chakra en él para vivir mucho más tiempo de lo normal en la ilusión. El clon no perdió el tiempo y se dirigió hacia la ubicación de Sasuke para entretenerlo tanto tiempo como fuera posible con pequeñas ilusiones. Sasuke todavía asistía a la Academia Ninja y no podría librarse de sus ilusiones, tal vez ni siquiera sería capaz de darse cuenta de que estaba en una, por lo que eso lo mantendría un rato ocupado. Itachi se apresuró hacia la casa donde estaban los últimos dos Uchiha que debía de asesinar esta noche, su madre y su padre. Había dos auras en el cuarto. Después de abrir la puerta vio a sus dos padres sentados juntos en medio de una oscura habitación. Itachi se quedó paralizado tras ellos, sin emitir un solo sonido. Ya veo. Así que elegiste estar de su lado, su padre dijo en un tono de voz tranquilo, sin siquiera voltear a ver a Itachi. Papá. Itachi se sorprendió a sí mismo por llamar instintivamente de esa forma a su padre. Lo había comenzado a llamar padre desde el día en que se había graduado de la Academia Ninja. Era una manera de demostrar que ya era un ninja hecho y derecho. Con el tiempo se volvió algo natural. Él había olvidado que alguna vez lo había llamado papá. ¿Por qué estaba usando esa vieja manera de referirse a su padre ahora? ¿Cuándo fue la última vez que lo había llamado así? Cuando era solo un niño, en aquel entonces, cuando no existían las obligaciones con el clan, las contradicciones de la aldea, la soledad, la desaprobación. En aquellos días sus sentimientos sobre su familia podían ser simples. Aquella podría haber sido la más feliz época de su vida. Y ahora que la ruptura con su familia estaba frente a sus ojos, comenzaba a anhelar por aquellos viejos días. Mamá, nosotros entendemos. Itachi, su voz era amable y cálida, ella comprendía a su hijo y su voz tenía la intención de envolverlo gentilmente en un abrazo, para brindarle el apoyo que necesitaba. Itachi, solo prométeme una cosa, su padre dijo, su voz era firme y directa y no contenía ni el más pequeño dejo de resentimiento. Cuida de Sasuke. Ellos comprendieron todo, él lo sintió instintivamente, y todos los sentimientos que había reprimido desde la muerte de Izumi brotaron en su interior y volvieron a la vida. Sus padres comprendieron todo, cuánto Itachi había sufrido y luchado, y también el hecho de que esta no habría sido ciertamente una decisión fácil. Sobre todo, ellos iban a aceptar tranquilamente el destino que iba a descender sobre ellos. Su padre no tenía la menor intención de cruzar su espada con la de su hijo.
Y si su padre hubiese tornado su espada hacia él, su madre hubiese dado su vida para protegerlo. El amor que ambos sentían por el hijo que estaba a punto de matarlos irradiaba de ellos. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué tuvo que llegar hasta este punto? Había decidido no arrepentirse de nada, supuestamente se había preparado a sí mismo, y aún las figuras de sus padres causaba tanto dolor en el corazón de Itachi que él apenas podía soportarlo. Lo haré, lágrimas brotaron de sus ojos y humedecieron sus mejillas. La mano sosteniendo su ninjat comenzó a temblar a tal punto que se podía escuchar el tintineo de la hoja chocando ligeramente con la guardia de su ninjat. No temas. Este es el camino que has elegido en la mente de Itachi. La conversación que tuvo con su padre justo después de que se uniera a Anbu volvió a la vida. Itachi, debes mantenerte firme con tus pensamientos. Pelea, confúndete, piérdete, sobreponte y encuentra una respuesta. Una vez que la encuentres, toma tu decisión y no flaquees, mantente firme. Encuentra una respuesta y prepárate para seguirla. Eso es determinación. Determinación, Itachi repitió esa última palabra mientras trataba de grabar cada una de las palabras de su padre en su mente. Sí. En este mundo hay muy pocas personas que viven sus vidas con su propia determinación. La mayoría dejan las decisiones a otros y evitan la responsabilidad, por lo menos tú no debes de vivir de esa manera. Fugaku evitó mirar a su hijo durante sus últimas palabras, como si se encontrase avergonzado de sí mismo. Avanza hacia adelante en tu vida, y toma tus propias decisiones. Esta era la difícil y dolorosa decisión que había tomado. No debía de temer, tampoco debía dudar, pues esas eran las enseñanzas de su padre. Comparado contigo, nuestro dolor terminará en un instante. Su padre estaba encarándose con la muerte, y aún estaba preocupado pensando sobre la vida que tendría su hijo luego de esta noche. Era como si él estuviese tratando de demostrarle a Itachi con su propia vida justo lo que era el amor. Incluso ahora, Itachi era incapaz de comprender a las personas que más amaba cuando éstas se encontraban en sus últimos momentos. Quizás fui demasiado precipitado, su padre se reprochó a sí mismo. Debía haber confiado más en ti, solo debía de confiar en ti, mantener al clan en jaque y esperar un poco, papá. Su voz tembló por el llanto, su padre y su madre probablemente se dieron cuenta de que estaba llorando. Esta era la tercera vez que derramaba lágrimas esta noche y la primera en que lo había hecho voluntariamente frente a otras personas. Nunca a lo largo de toda su vida había sufrido tanto como esta noche en solo unas pocas horas. Tú podrías haber sido el primer Uchiha Hokage. Tú podrías haber eliminado la oscuridad dentro del clan, habrías eliminado los prejuicios de la aldea y habrías forjado un buen destino con tu propio poder. De pronto su padre contuvo sus palabras. Itachi podría decir por la espalda, temblando constantemente, que su padre estaba tratando de mantener sus emociones bajo control. Lo siento Itachi, yo robé tu futuro de ti. Itachi no pudo encontrar nada para decir en respuesta. O más bien, si él decía cualquier cosa, temía que sus sentimientos rompieran todo el autocontrol al que estaba aferrándose desesperadamente como si su vida dependiera de ello. Fugaku exhaló un gran suspiro. Pero es demasiado tarde ahora, Itachi, incluso si nuestras creencias difieren, yo estoy orgulloso de ti. El orgullo de mi padre, él habría querido escuchar esas palabras en un día soleado. Qué tan feliz habría sido de convertirse en Hokage frente a la aldea y escuchar esas palabras de su orgulloso y sonriente padre. Otro sueño que nunca se convertirá en realidad. Ahora, Itachi no podía gastar más tiempo, su hermano estaba llegando. Pero, sin que Fugaku o Itachi lo supieran, Mikoto esbozó una tenue y amarga sonrisa, pero que aún así contenía un dejo de esperanza. Así que ha venido aquel chico que siempre está siguiendo a Itachi. Me pregunto desde qué momento ha estado observando. Lo siento, Kusina, debí haber ayudado a tu hijo. La situación del clan no me dejó pensar más que en mi propia familia, fui demasiado egoísta. Incluso ahora solo espero que tu hijo junto a Sasuke sean capaces de curar a mi pobre Itachi de todas las heridas que lo obligamos a autoinfligirse. Ni siquiera he hablado una sola vez con tu hijo y todavía quisiera pedirle que cuide a mis hijos. Espero que me perdones por ser una mujer tan egoísta, sin saber sobre las tribulaciones en el interior de su madre. Itachi empujó su espada en la espalda de ella. Un intenso dolor atravesó el corazón de Itachi. Sacando su espada, Itachi tornó su extremo hacia su padre. Eres demasiado amable. Itachi bajó su cabeza y se inclinó hacia su padre, como si se quisiera apoyar en aquella amplia espalda. Justo como Sasuke lo hacía cuando Itachi lo cargaba de vuelta a casa. Si solo hubiera pasado más tiempo con él, las lágrimas no paraban de brotar de sus ojos, derramándose sin piedad sobre la empuñadura de su espada.
Las continuas vibraciones de su ninjaz se detuvieron completamente. Una vez que sintió la vida de su padre extinguirse, retiró la hoja de su amplia espalda. Su mano no dejaba de temblar, pero aún así Itachi se controló lo suficiente como para de alguna manera devolver la hoja de su ninjata a su vaina. Aún quedaba un último trabajo por hacer. Itachi caminó hacia la puerta para ir a buscar a Sasuke, pero justo antes de abrir la puerta escuchó un golpe seco a su espalda. Cuando se giró para ver de qué se trataba no podría haber estado más sorprendido. En el piso se encontraba Naruto, que trataba de alcanzarlo estirando su mano. Itachi, no te vayas. Por favor, dime lo que está pasando. ¿Por qué? Naruto estaba llorando, probablemente había visto lo que acababa de ocurrir y no pudo evitar derramar lágrimas, o tal vez todavía estaba lamentando la muerte de Izumi. Itachi no lo podría saber, pero en ese momento el pelinegro, que aún estaba emocionalmente inestable, entró en pánico y en un acto reflejo usó una vez más el Mangekyou Sharingan. Tsukuyomi Naruto solo sintió como su conciencia fue tragada a un mundo distinto al de la realidad, donde solo estaban él e Itachi en medio de la oscuridad. Sasuke salió horrorizado de su casa tras ver la siniestra escena de sus padres muertos dentro de su casa. Al salir de su casa, Sasuke miró a la cima de un poste cercano casi instintivamente y se dio cuenta de la presencia de su hermano en la parte más alta del mismo. El rostro de Itachi estaba ensombrecido por la luz nocturna, la silueta de su hermano contorneada en el fondo de la luna a su espalda, solo un par de destellos carmesí proveniente de sus ojos era distinguible. Sasuke estaba anegado en sudor frío, y sus ojos estaban contorsionados por el miedo que sentía. Itachi. Sasuke tomó un paso con sus temblorosas piernas y comenzó a hablar desesperadamente abriendo ampliamente sus brazos. Itachi. Itachi. Mamá y papá están. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién haría tal cosa? Sasuke repentinamente escuchó un sonido muy familiar detrás de él. Para cuando se dio cuenta de lo que era, su mejilla ya estaba sangrando tras haber sido cortada con el kunai que le había lanzado Itachi. Pequeño y tonto hermano. ¿Por qué? Este era su último trabajo. Luego de esto huiría de Konoha para no volver jamás, y solo volvería a ver a Sasuke cuando su pequeño hermano estuviera listo para matarlo por los pecados que había cometido esta noche. Solo hasta entonces, hasta ese futuro y distante día, podría volver a reunirse con su amada Izumi. Itachi tendría que esperar con la tortura de esta noche arrastrado tras él como si estuviera encadenada a su alma por un fuerte grillete que no lo dejaría ir ni siquiera luego de su muerte. Tsukuyomi. Su papá, un río de sangre. Su mamá, por Itachi, el símbolo Uchiha partido en dos. Dos siluetas bañadas en sangre. Había finalizado, ahora Sasuke sabía quién había sido el responsable por toda la masacre de su clan. Ese era todo el odio que Itachi tenía que dejar detrás, para que su hermano pudiera ser capaz de vivir. Arrastrándose en el piso el débil Sasuke se obligó a hablar a pesar del gran shock en el que se encontraba. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para medir mi capacidad, medir tu capacidad? Tú los asesinaste por eso. ¿Tenía que qué? Una fuerte ola de odio corrió por el interior de Sasuke y la fuerza volvió a su cuerpo. ¿Qué carajo está mal contigo? Ante la mente de Sasuke surgió el rostro de su padre, la chispa de su vida se había ido. En ese instante, Sasuke comenzó a correr, demostrando su apego a la vida. Era una prueba de su deseo de vivir. Hay que terminar esto. Sasuke no llegó muy lejos cuando de repente apareció su hermano de pie delante de él. No es verdad, tú no eres Itachi, mi hermano no sería capaz de hacer esto porque él, pero la diatriba de Sasuke fue interrumpida por la estoica voz de Itachi. Pretendí ser un hermano amable con el que siempre querrías estar, eso era para determinar tu habilidad. Vive, serás el oponente que pondrá a prueba mis habilidades. Tú tienes ese potencial. Vive, tú sentías odio y envidia hacia mí. Siempre has querido sobrepasarme, así que te dejaré vivir. Vive, por mi propio bien, vive justo como yo. Tú tienes el potencial para despertar el Mangekyou Sharingan. Pero hay un requisito. Sasuke se mantuvo en silencio. Tienes que asesinar a tu mejor amigo, justo como yo hice. ¿Fuiste tú asesinaste a Shisui? Sí, y ahora tengo estos ojos. Vive si lo despiertas. Entonces no me habré equivocado al dejarte vivo. Vive justo ahora, ni siquiera vale la pena matarte. Vive. Pequeño y tonto hermano, eres patético. Sobrevive si quieres matarme, lógralo odiándome. Ódiame y vive como el cobarde que eres, aferrándote a la vida sin honor. Por favor, y algún día cuando tengas los mismos ojos que yo, ven a mí. Vive a través de la realidad que te estoy dejando. Temblando, Sasuke colapsó como si las cuerdas que lo sostenían habían sido rotas.
Itachi saltó lejos preparándose para desaparecer. Lo siento Sasuke, detente. Sasuke luchó tratando de perseguir a Itachi. Pero su hermano mayor no pareció escucharlo y continuó alejándose, él solo parecía querer irse de ahí tan pronto como fuera posible. Porque Itachi estaba llorando. Sus sentimientos, supuestamente congelados, fueron sacudidos nuevamente por la figura de su pequeño hermano tratando desesperada, tonta y extrañamente de aferrarse a él. Sasuke estaba exprimiendo cada pequeña onza de fuerza en su cuerpo para tratar de detener a su hermano mayor. Itachi por su cuenta amaba tanto a Sasuke que apenas podía soportarlo. El Uchiha incluso tuvo el impulso de huir junto a su pequeño hermano. Pero sabía que bajo ninguna circunstancia podía hacer eso. Sasuke debía de vivir donde la luz del sol lo alcanzase como a un ninja de la aldea. Desde esta noche la vida de Itachi estaba confinada de por vida a la oscuridad. Ellos nunca más vivirían en el mismo lugar ni se encontrarían de nuevo. No hasta los últimos días de Itachi. Solo hasta entonces se les estaba permitido encontrarse. Sasuke, yo siempre estaré ahí para ti incluso si es solo como un obstáculo para que sobrepases. Incluso si me odias. Para eso es que los hermanos mayores están el héroe que asesinaría a su hermano mayor, un malvado criminal. Sasuke vengaría a su clan, esa era la gloria que se le daría algún día a su hermano menor. Itachi sería asesinado por su propio hermano. Esa era la forma que debía de tomar su muerte. Esta es mi despedida por ahora. Itachi se movió más rápido de lo que Sasuke podría alcanzar, deseaba mirar atrás para grabar por última vez la imagen de su hermano menor y ver por última vez el recinto Uchiha en el que había estado viviendo la mayor parte de su vida. En ese momento comprendió que esta era la primera vez que deseaba mirar hacia atrás, ni siquiera tuvo que pasar un día tras marcharse para que comenzara a extrañar la aldea y todos sus seres queridos. El aura de Sasuke finalmente colapsó tras él. Itachi saltó sobre los tejados, sin preocuparse por limpiar sus lágrimas, que caían constantemente humedeciendo con ellas sus mejillas. Sasuke no sería consciente del dolor que desgarraba por dentro a Itachi, pues él ya estaba inconsciente por todo el estrés que sufrió por esta tragedia. Pero había una figura entre las sombras que había visto claramente toda la escena que se desenvolvió frente a él. Una pequeña silueta con ojos azules, que tenía ambas manos manchadas de sangre. Naruto contemplaba tristemente cómo se marchaba Itachi, a sabiendas de que esta podría ser la última vez que lo podría ver por un largo tiempo. Los Anbu deberían de estar llegando pronto, además, ese clon ya debió de haberse encontrado con Sarutobi Hiji, sé que puedo confiar en él. Mientras Naruto estaba sumergido en sus pensamientos, él se limpiaba constantemente sus manos sobre su ropa, que estaba manchada de sangre seca, sangre que no le pertenecía al rubio. Era como si Naruto aún sintiera sus manos llenas de la tibia sangre que hace poco las había manchado, él estaba claramente perturbado por sus propias acciones. No puedo hacer nada en mi estado actual, no sé cómo curar a Izumi, no pude detener a Itachi e incluso ahora ya no puedo confiar más en Danzo. Necesito encontrar una manera de volverme fuerte y de curar a Izumi. Parece que de verdad no hay otra forma, espero que Sarutobi Hiji me perdone por lo que voy a hacer. Naruto recordaba claramente una conversación que tuvo con el tercer Hokage, y citó las palabras del sabio hombre. De la misma manera en que las personas tienen diferentes destinos. También, cada uno tiene su propia invocación. Esas fueron las palabras de Sarutobi Hiji, espero que mi destino me lleve a lo que en este momento necesito. Aún incómodo con la sensación remanente en sus manos, Naruto comenzó a hacer una serie de sellos para ejecutar el jutsu de invocación. Al igual que Itachi, él se marcharía de la aldea, solo que el rubio lo haría para buscar alguna cura para Izumi y otra forma para volverse fuerte. Si su suerte era lo suficientemente buena, podría volver pronto con la solución que necesitaba para su hermana y con una nueva invocación disponible que le ayudaría cuando la necesitara. Eso era por supuesto si no moría en el intento. Esta era la apuesta por la que estaba arriesgando su vida porque no tenía más opciones. Jutsu de invocación. Un instante después, tras disiparse el humo, no había ni el menor indicio de la presencia de Naruto durante la infame masacre Uchiha. Cuando Naruto abrió nuevamente sus ojos, fue sorprendido por el cambio en su entorno. Antes había estado en medio de un recinto lleno de casas, un ambiente al que Naruto se había acostumbrado al vivir dentro de una aldea durante toda su vida. Pero ahora estaba en una extraña zona lúgubre, oscura y muy silenciosa. Naruto apenas era capaz de ver a pocos metros delante de él. Un estridente sonido reverberó a su alrededor y provocó un gran eco que lo sacó de su estupor.
Instintivamente miró hacia arriba y ahí logró distinguir una pequeña figura que juraría era un ave por la forma de su silueta, pero un instante después la pequeña ave se perdió tras volar fuera del alcance de su visión. Para entonces Naruto se había dado cuenta de que se encontraba en el fondo de un acantilado y que tendría que llegar a la cima para buscar al jefe del clan de las bestias con las que podría firmar un contrato de invocación. El pequeño niño no pudo evitar suspirar tras encontrarse con un gran reto frente a él. Ahora que no podía circular chakra por sus piernas, no podría escalar de la forma fácil y tendría que hacerlo con sus propias manos. Ni siquiera podía ver realmente qué tan alejada estaba la cima del acantilado, por lo que no sabía realmente qué esperar de esto. No importa, debo continuar, esto es por Izumi Nee-chan. Naruto comenzó a escalar a la cima del escarpado acantilado con sus ojos llenos de determinación. Konoha, ¿qué has dicho, Naruto-kun? ¿Por qué tenía que ser en este momento? Ya estoy demasiado preocupado con la situación del clan Uchiha y ahora esto es por favor no levantes la voz, Jiji, me prometiste que nadie más se enteraría sobre esto. Al tercer Hokage se le había caído la pipa con la que fumaba debido a la sorpresa que había recibido por las impactantes palabras del clon de Naruto. Nunca habría creído que la pequeña interrupción de Naruto a mitad de un terrible informe de uno de sus Zanbu terminaría siendo tan sobrecogedor. ¿Cómo has podido hacer algo tan imprudente? No sabes lo que te podrías encontrar tras hacer el jutsu de invocación sin tener ningún contrato. Ya habíamos discutido esto antes, Naruto. Bueno, necesito ayuda con algo especial, y los contratos de invocación que me ofrecieron tú y Danzo no son capaces de ayudarme con lo que necesito. De todos modos, ya es muy tarde para eso, yo soy solo un clon, el yo real ya debe de haber hecho el jutsu desde hace mucho tiempo, por lo que no sirve de nada discutirlo ahora. El tercer Hokage parecía haber envejecido varios años solo por las palabras de Naruto. Ahora, ¿por qué no escuchaste mi consejo? Incluso te había propuesto esperar a que volviera Jiraiya. Él te habría dado el contrato de los sapos, incluso tu padre era su invocador, tú mismo lo sabías. En ese caso, ¿por qué debías de hacer algo tan arriesgado? Como te dije, necesito ayuda con algo especial, y necesito que me acompañes. Quiero pedirte un favor, Jiji. No quiero sonar grosero y tampoco quiero obligarte a hacer algo que no quieres, pero si no me prometes cumplir con ello, entonces yo nunca más volveré a Konoha. Sarutobi abrió ampliamente sus ojos por el tono serio con el que habló Naruto. ¿Es tan serio? Naruto se limitó a asentir. Entonces vamos. Estoy en medio de una urgencia, así que no me puedo demorar mucho, Naruto-kun. Bueno, pero los Zanbu no pueden venir, está bien. Tras salir de su oficina, los Zanbu, que estaban alejados a varios metros, parecieron marcharse tras un pequeño gesto del Hokage. Y Naruto sabía hacia dónde se dirigían. Vamos. Naruto se movió delante del Hokage guiándolo hacia su apartamento. ¿Te encuentras bien, Naruto-kun? Te mueves de forma extraña. Sí, es solo una pequeña herida, no te preocupes. Tras un inusualmente lento viaje, ambos llegaron al apartamento del rubio. El clon de Naruto desactivó un sello para abrir la puerta, tras la cual había una barrera de chakra que sorprendió al viejo Hokage. Tras ella se podía dilucidar una silueta que comenzaba a mover sus manos como si estuviese diciéndole algo a alguien. La barrera repentinamente comenzó a dividirse y la brecha se fue ampliando, dándole paso al tercer Hokage. Sarutobi cruzó el umbral y escuchó a sus espaldas dispersarse al clon que lo había llevado hasta el apartamento. Supuso que era la manera de reportarle al Naruto original de la situación. Después de entrar, la barrera volvió a su estado original y entonces Sarutobi vio a varios clones dentro del apartamento. Específicamente había 4 en las esquinas del apartamento, ellos eran los que crearon y mantuvieron la barrera. Además, había un gran grupo de clones en el centro de la habitación y el clon al que había visto tras la barrera ahora estaba frente a él como si lo hubiera estado esperando todo este tiempo. De lo que podía ver el viejo Hokage, los clones en el centro de la habitación estaban rodeando una cama en su totalidad y podía ver claramente que había un brillante y característico chakra verdoso que usaban los ninjas médicos iluminando la habitación. Ver esto no hizo nada más que aumentar su preocupación. Acompáñame, Jiji. El clon Oguyo, hasta llegar al centro de la habitación, un par de clones que rodeaban la cama se dispersaron dejándole espacio suficiente a Hiruzen para que viera a la persona que estaba tendida en ella. Era el cuerpo de una chica de pelo castaño que conocía al ser una de las genin del pueblo, y ella estaba siendo imbuida con una inmensa cantidad de chakra médico que la cubría de pies a cabeza. Izumi. Naruto, no me digas que estuviste en el distrito Uchiha, aquí está toda la evidencia que se necesita para saberlo. Sarutobi se movió incómodo hacia la cama para ver más de cerca a la Uchiha como si quisiera comprobar lo que estaba viendo.
¿Qué más viste? Lo suficiente, pero eso no importa. Izumi sigue viva y te quiero pedir que la cuides y la protejas por mí. Por lo menos hasta que encuentre una cura sigue viva. El viejo Hokage comprobó el pulso de la Uchiha, se sorprendió por los débiles signos vitales que tenía. Ni siquiera podía sentir su chakra cuando llegó, así que había pensado que estaba muerta. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre. No sé qué le ocurre, todavía no soy un ninja médico hecho y derecho y tampoco estoy cerca de serlo completamente. Pero no hay que serlo para saber que algo está muy mal con ella. Por eso necesito encontrar alguna manera de curarla. Sé que Tsunade de la legendaria Sannin tal vez podría curarla, o tal vez no. Pero sé que ella no está dispuesta a volver a la aldea bajo ningún concepto y tampoco quiero arriesgarme a que le pase algo a Izumi si me la llevo de aquí, por eso me tuve que ir, Naruto-kun. Por eso te quiero pedir que la cuides hasta entonces. Por favor, no dejes que nadie la lastime y no dejes que muera mientras no estoy a su lado para cuidarla. Ella es una de mis pocas personas preciosas, y no sé lo que haría si la pierdo. Esta será la única cosa que te pediré en mi vida, así que por favor Sarutobi Jiji. Naruto lo miraba mientras estaba al borde de derramar lágrimas. Hiruzen no pudo evitar conmoverse al verlo en este estado. Naruto ya había sacrificado demasiado por la aldea, incluso ahora tenía que lidiar con el odio del pueblo debido a su propia incapacidad como líder. Sabía que si los otros al mando de Konoha se enteraban de esto no iban a estar muy contentos, sabía que habría repercusiones, pero si era por Naruto, entonces estaba dispuesto a correr el riesgo. Incluso existía la posibilidad de que si Izumi volvía a estar consciente, algún día ella podría causar caos en la aldea, era por eso por lo que solo habían permitido a Itachi dejar a Sasuke vivo. Sabía por los anteriores Hokages que un Uchiha se podría llenar de odio al perder a las personas que amaban, todo ese gran amor se podía convertir en un profundo odio y debido a las circunstancias que envolvían a Izumi eso podría pasar sin lugar a duda, era una gran posibilidad. Pero quería creer en Naruto, él ya no era capaz de negarle tener algo que el rubio amaba. No de la misma manera que perdió a sus padres sin tener otra opción o él como perdió el pergamino bajo la presión del consejo, por lo menos debía de tener una oportunidad con la Uchiha. Creía en Naruto y en su capacidad para sanar las heridas que le provocaría la masacre Uchiha a Izumi. Sarutobi dio un gran suspiro antes de ser capaz de hablar nuevamente. Esta sería su disculpa por no ser capaz de dejarle conservar el pergamino de su clan a Naruto hace un par de años. Bien, pero debes de prometerme que volverás sano y salvo lo más pronto posible de tu viaje. Me preocupa mucho no saber dónde podrías estar. Muchos ninjas no vuelven tras intentar conseguir la convocatoria más adecuada para ellos. No te preocupes, definitivamente volveré. Después de todo no puedo abandonar a Izumi Nee-chan. Cierto, Naruto-kun, era extraño para el Hokage no ver la usual sonrisa reconfortante del rubio, pero sabía que tras lo que debió de haber visto, ni siquiera el optimista rubio no podría evitar sentirse abrumado. Traeré un equipo médico que se encargará de cuidarla en secreto, además de asignarle el escuadrón Anbu que te protegía anteriormente para resguardarla. Así que no te preocupes por Izumi, yo me ocuparé de ella, tú solo concéntrate en conseguir tu convocatoria y volver tan rápido como te sea posible. Bien Jiji, dejaré a los demás clones hasta que llegue el equipo médico. Gracias, no te preocupes Naruto-kun, no tienes por qué agradecerme. Suerte, y también puedes esperar un castigo por haber sido tan imprudente y no preguntar por mi ayuda antes de hacer lo que hiciste, no importa. Nos vemos. Jiji. El clon asintió fuertemente, feliz de saber que Izumi estaría bien durante su ausencia. El clon que estaba hablando con el viejo Hokage se disipó enviándole sus recuerdos al Naruto original. El Hokage salió del apartamento del niño y se dirigió al recinto Uchiha, muy consciente de lo que encontraría. Tan solo al llegar a la entrada del recinto, un Anbu con máscara de gato lo recibió dándole un reporte corto de lo que habían encontrado hasta el momento. Se ha encontrado a Sasuke Uchiha inconsciente fuera de su casa, parece ser que no tiene ninguna herida física. Pero creemos que recibió un fuerte daño mental, pues no respondió tras haber intentado reanimarlo. Sarutobi sabía de este resultado de antemano, pues era parte del acuerdo que habían llegado a tener él y Danzo al respecto. Bien, llévenlo a un hospital. Yo mismo iré a comprobar su estado más tarde. ¿Tienes algún otro reporte sobre la situación del recinto? Sí, Hokage-sama. Hemos encontrado algo inusual durante la comprobación de daño. Supongo que se trata de la desaparición de Izumi Uchiha. ¿Qué es? Bueno. Hemos buscado por todas partes, pero no parece haber indicios del cadáver de Izumi Uchiha. Además, el viejo Hokage entrecerró sus cejas al escuchar que había otra situación inusual aparte de la desaparición de Izumi.
Dilo, se trata del cuerpo de Fugaku Uchiha. El cuerpo presenta una inconsistencia respecto a los demás cadáveres encontrados por todo el distrito. El cuerpo del Hokage se tensó al imaginar lo peor. Llévame al cadáver, sí. El Hokage siguió a Lambu de cerca mientras comenzaba a tener sus sospechas, pero no podría concluir nada sin ver antes al cadáver del ex líder del clan Uchiha. Una semana después, una mano llena de sangre se aferró a una pequeña roca que sobresalía en su escarpado camino hacia la cima. Había rastros de sangre que escurría hasta los hombros del niño, que se aferraba sin fuerzas a cualquier roca, borde o mella en la superficie del profundo acantilado. Solo era por su fuerza de voluntad que seguía escalando sin descanso. De no ser por la luz que veía a través de la brecha en la cima, ya habría perdido la noción del tiempo. El cansancio y el hambre amenazaban con dejar inconsciente a Naruto a cada metro que subía. Su garganta seca, su estómago vacío, el profundo sueño y cansancio, además de sus manos, ahora insensibles tras sentir dolor durante los días y noches anteriores. Eran un lastre pesado que hacían desear a Naruto soltarse para terminar con el interminable tormento que había iniciado hace días. Pero, bajo ninguna circunstancia se podía permitir eso. Desde hace mucho tiempo que había sido incapaz de ver el fondo del acantilado desde su elevada altura, así que no era difícil imaginar el destino que le esperaba si se dejaba caer al vacío. Tras una semana de continuo ascenso, la pequeña brecha que había visto al llegar se había expandido para ser mucho más ancha e infinitamente larga de lo que había percibido antes. Ahora, sin importar cuánto torcía su cuello, era incapaz de ver el final de la misma, sin importar si veía a la derecha o hacia la izquierda. Lo peor era que mientras más ascendía la fresca brisa, se convertía más y más en un gélido viento que golpeaba sin piedad en su cuerpo. Las rocas que veía a esta altura estaban cubiertas con escarcha. Le daba miedo pensar que mientras más temblaba por el frío, entonces alguna roca se desprendería haciéndolo caer hasta el fondo. Pero a pesar de todas las adversidades, daba una zancada tras otra con sus manos con la esperanza de finalmente alcanzar la cima. Solo un par de pensamientos que repetía constantemente en su cabeza lo mantenían consciente y con la voluntad suficiente para no rendirse y obligarse a sí mismo a continuar. Izumine-chan me necesita, Izumine-chan me necesita. Avanza. 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 Tomó con fuerza la siguiente roca llena de una ligera capa de hielo en su camino a la cima, pero para su desgracia sus preocupaciones se habían vuelto finalmente realidad. La pequeña roca que había sujetado se había desprendido de la superficie donde estaba. Naruto comenzó a caer, pero él reaccionó rápidamente invocando un kunai que clavó en la superficie, tratando de detener su caída. Sin embargo, sus doloridas manos dejaron ir el kunai tras sentir una repentina ola de dolor. Naruto iba cayendo en la desesperación y trató de aferrarse con sus propias manos a la superficie usando chakra, pero debido al miedo que lo invadía usó más chakra del necesario y tras varios segundos de desgarrar la piel en las palmas de sus manos, se vio repelido a sí mismo de la superficie. No obstante, eso no logró nada más que causarle más sufrimiento. Trató de crear clones para ayudarle a alcanzar una vez más la rocosa pared del acantilado, pero apenas logró crear un par de clones que no lo pudieron ayudar a alcanzar su objetivo debido a todo el chakra que había estado gastando constantemente en curar sus manos y en mantener su calor corporal para soportar el horrible frío al que había sido expuesto los últimos días. En un último intento desesperado de librarse de una muerte segura y de fallarle a Izumi, creó una cadena de chakra intentando clavar el extremo puntiagudo de la misma para evitar su caída, pero al intentar perforar en esta, solo atravesó una fina capa de hielo que evitó que la cadena de chakra penetrara en la dura roca. Naruto, al verse incapaz de hacer cualquier cosa y ver morir todas sus esperanzas, cerró sus ojos, derrotado y enojado consigo mismo por no ser capaz de ayudar a Izumi como había prometido, al mismo tiempo que se disculpaba con el tercer Hokage por no cumplir su promesa de regresar a Konoha. Todos, yo, lo siento. Lamento haberles fallado. Las imágenes de sus personas preciosas pasaron por su mente. Ino, Hinata, el viejo Hokage, Teuchi, Ayame, Izumi y finalmente Itachi. Una melancólica sonrisa floreció en sus labios, mientras un par de lágrimas fluyeron de sus ojos. Un intenso miedo lo invadió y abrió sus ojos. Gritó con todas sus fuerzas mientras estiraba uno de sus brazos hacia la cima del acantilado, negándose a morir. Pero era inevitable caer hasta el fondo, ya se había quedado sin opciones. Incluso comenzó a sentir cómo perdía la conciencia por la extremadamente alta velocidad a la que estaba cayendo. Inesperadamente, un rayo de esperanza apareció.
Naruto volvió a escuchar el estridente sonido que había oído hace una semana reverberando y haciendo un profundo eco a su alrededor. Lo suficientemente fuerte como para que el rubio lo escuchara a pesar del fuerte sonido que percibían sus oídos al caer en picado. A lo lejos distinguió una pequeña sombra que segundo tras segundo se volvía más y más grande al punto en que se volvió enorme. Pero tras esa sombra todo se oscureció, parecía que la luz que alcanzaba a penetrar el acantilado había sido eliminada escondiendo con ella la verdadera apariencia del ave que se acercaba a él. Pocos segundos después Naruto sintió que lo sujetaban con fuerza y detenían su caída en seco con el poderoso batir de las alas oscurecidas de la gigantesca ave. El aire que lo rodeaba se volvió caótico y Naruto sintió en un solo segundo como todo su ser se comprimía y sentía claramente como sus órganos y su sangre presionaban en su interior. ¡Aga! ¡Buark! Naruto vomitó una gran cantidad de sangre tras sentirse terriblemente adolorido al detenerse abruptamente. Sus oídos, ojos y nariz también comenzaron a sangrar, denotando que el niño acababa de sufrir severas heridas internas. Naruto vio como todo a su alrededor comenzaba a volverse brumoso comenzando a caer inconsciente. Con su mente brumosa fue capaz de sentir que el ave lo apretaba más fuerte mientras trinaba con una enorme fuerza al comenzar a volar nuevamente, tras lo cual, el rubio finalmente perdió la conciencia. No te duermas chico, permanece conmigo. Naruto escuchó de manera entrecortada una fuerte voz femenina que trataba de llamar su atención. Cuando volvió a abrir los ojos vio que bajo él, solo había un enorme e interminable mar blanco, un alba eterna llena de hielo y nieve. Elevó su vista solo para ver unas enormes alas con plumas de un color azul claro plateado. No te duermas, de otra forma no sé si volverás a despertar, lo que has sufrido se le nubló nuevamente la vista. Tampoco quiero que te congeles en este frío extra, pero Naruto solo escuchó palabras entrecortadas, tras lo cual volvió a cerrar los ojos sin mostrar ningún indicio de que volvería a despertar. Su pequeño momento de lucidez había terminado. Cuando Naruto volvió a abrir los ojos intentó levantarse, pero inmediatamente después se sintió mareado y comenzó a vomitar, tras lo cual lo invadió un fuerte dolor de cabeza junto a una profunda fatiga que lo obligó nuevamente a acostarse. Miró a sus manos y se sintió aún más enfermo al ver la extraña palidez que tenía su piel. Naruto comenzó a moldear chakra y a comprobar sus heridas y se sorprendió por lo que había encontrado. Mis piernas, ya no están, así que finalmente despertaste. Naruto volteó hacia el origen de la fuerte voz que lo llamaba. Se trataba de un ave majestuosa y gigantesca que lo miraba de cerca, pero se dio cuenta que no era la misma que lo había salvado de una muerte segura en el abismo. Esta tenía el cuerpo lleno de plumas doradas y escarlata, completamente diferente a la criatura de plumaje azul plateado que había visto antes de caer inconsciente. Era de una especie que Naruto no había visto antes, pero con tan solo verla y sentir su presencia y su disposición, el pequeño niño supo que estaba frente a un orgulloso noble, un rey destinado a gobernar el mundo. No te precipites, hemos curado tus heridas. Pero durante algún tiempo sufrirás de un poco de cinetosis, es inevitable después de lo que sufriste. ¿Ustedes curaron mis piernas? Sí, también todas tus otras heridas. Esto era lo que estaba buscando. Naruto resistió para no derramar un par de lágrimas. A pesar de que sus probabilidades eran pocas, realmente había encontrado lo que buscaba. Gracias, ¿podrías decirme quién eres? Me llamo Iki. En una antigua era, en una diferente cultura nos llegaron a llamar los pájaros de cinabrio. Naruto no entendió a qué se refería con sus últimas palabras, pero se limitó a recordar su nombre. Yo soy Naruto, ¿de dónde está la otra, la que tenía el plumaje plateado y me salvo? Ella no suele vivir con nosotros, luego de ver que te comenzamos a curar, se marchó nuevamente a su hogar. Pero eso no importa, chico, necesito saber cómo es que has llegado aquí y por qué has venido. Tras escuchar sus palabras Naruto recordó el objetivo por el que había venido. Trató de levantarse nuevamente para saber si le dejarían firmar el contrato de invocación con ellos. Pero nuevamente el fuerte dolor de cabeza y los mareos lo obligaron a volver a acostarse en cama, o mejor dicho en el verde pasto en el que su cuerpo estaba tendido. Yo realicé el jutsu de invocación sin firmar un contrato para buscar mi convocatoria. Los enormes ojos se entrecerraron. Su postura denotaba que no estaba contento con la respuesta. ¿Y por qué buscas una bestia de invocación siendo tan joven? Pero el estómago de Naruto se le adelantó antes de que pudiera dar una respuesta. Su estómago rugió tan fuerte que fue audible incluso para la gigantesca ave. Jun. No importa. Primero come algo y luego vuelve por donde viniste. Mi clan no está dispuesto a firmar un contrato con un humano, todos ustedes son iguales.
Ni siquiera tienes que agradecernos por salvar tu vida, será mejor para todos si nos olvidamos de todo esto. Sin esperar la respuesta del niño, Ikki batió sus alas haciendo ademán de querer alejarse de él. Pero Naruto no iba a dejar pasar la oportunidad tan fácilmente, a sabiendas de que no tendría una segunda oportunidad si dejaba ir a esta majestuosa criatura. Sobre todo, tras escuchar las palabras de esta. Estiró un brazo y creó una cadena de chakra que se sujetó con firmeza en una de las patas de la criatura alada. A pesar de que no había comido por más de una semana y que se sentía muy enfermo, no iba a dejar pasar esta oportunidad. Comenzaron a surcar los cielos, con Naruto colgando de su cadena de diamantina, negándose a dejar ir su esperanza. Suéltame chico, ya te lo había dicho, nuestro clan no tendrá nada que ver con ustedes los humanos. El querer firmar un contrato de invocación con nosotros no es nada más que una mala broma. No puedo rendirme. Ya llegué tan lejos, así que no me voy a rendir. Por lo menos escúchame antes de que me descartes sin siquiera darme una oportunidad, Jun. Te engañas a ti mismo si crees que te dejaremos firmar un contrato con nosotros, tus motivos no importan. Ciertamente es muy extraño que hayas podido llegar hasta nuestras tierras. Pero eso no cambia el hecho de que eres un humano, por lo que no podrás hacerme cambiar de opinión. Ahora suéltate antes de que me obligues a ser grosero. No lo haré. Naruto resistió con todas sus fuerzas a pesar de que el fuerte mareo y la fatiga lo invadieron nuevamente. Pero se dio cuenta de que el pájaro no estaba jugando al comenzar a descender al punto en que comenzó a arrastrarlo por el piso como si fuera un costal. Se golpeó constantemente, pero se negó a dejar ir su esperanza. Suéltate, no quiero hacerte daño nunca. Jun, tú me obligaste. Chicos se desviaron hacia un bosque cercano. Naruto se sujetó con más fuerza y reforzó con más chakra la cadena de diamantina que había heredado de su clan. Sin piedad su cuerpo comenzó a colisionar con algunos árboles en el bosque. Si tenía suerte golpeaba contra algunas ramas que se rompían cuando chocaba con ellas, pero en los peores casos colisionaba de frente con los gruesos troncos de los árboles, pero aún así se negó a dejar ir la cadena. ¡Ah! Suéltate, solo te volverás a herir si sigues siendo tan necio. Naruto escuchó la fuerte voz por encima de las copas de los árboles. No lo haría ni en tus sueños. Naruto pasó todo el día siendo arrastrado y golpeado contra árboles, rocas e incluso en cierto punto fue sumergido en aguas profundas mientras colgaba de la pata del enorme pájaro que se negaba a detenerse. Estuvo a punto de ahogarse, pero se obligó a resistir. El autodenominado pájaro de Cinabrio estaba siendo bastante rudo con él, pero Naruto vio con claridad que no era malvado, de otro modo lo habría dejado ahogarse sin tomar altitud nuevamente para evitarlo. En caso de que fuera malvado ni siquiera lo hubiera curado para empezar. En algún punto cuando la luna ya estaba en su cenit, Naruto escuchó un par de graznidos por encima de él y se dio cuenta de que era un par de aves parecidas a Ikki, solo que estas tenían sus plumajes de diferente tono y eran notablemente más pequeñas que Ikki. Solo compartían el tono dorado, que era común entre ellos. Era maravilloso ver las combinaciones que tenían sus plumajes, una extraordinaria combinación entre el dorado con el vermellón. Ambas eran extrañamente parecidas al punto en que parecían un reflejo la una de la otra. ¿No crees que ya es suficiente, padre? Míralo, ya está muy herido. Sí, sé que no te agradan demasiado los humanos, pero él es solo una pequeña cría. Naruto los escuchó claramente pues sus voces no eran exactamente lo que llamarías débiles. La primera, tenía un tono femenino y la segunda uno masculino. Jun. Lo sé. Pero se niega a dejarme ir sin importar lo que le diga. Por lo menos escúchame antes de negarte de esta forma. Replicó un terco Naruto. Un graznido enojado fue la única respuesta que escuchó antes de sentir que comenzaban a volar más alto. Se acabó, se ha terminado mi paciencia. Repentinamente comenzaron a descender con una velocidad alarmante. Espera, padre, no lo hagas. La voz femenina trató de detener a Ikki. Naruto vio con terror cómo descendía directamente hacia el piso antes de chocar con él y que todo se tornara oscuro. Cuando despertó se encontraba sobre una sorprendentemente gruesa rama de un árbol. El sol ya había vuelto a salir y sus rayos golpeaban sus ojos obligándolo a entrecerrarlos para que no se lastimaran. Cuando intentó levantarse se dio cuenta de que los mareos y la fatiga ya eran casi inexistentes, solo quedaba un ligero remanente de su malestar. Oigan dónde están, no se escondan. Gritó Naruto, pero no hubo señal de que hubiera cualquier criatura cerca. Su estómago volvió a gruñir y el pequeño niño aprovechó para finalmente comer algo. Cuando terminó la comida que había preparado de antemano en un pergamino de sellado, se dispuso a retomar nuevamente la búsqueda de su bestia de invocación.
Escaló el árbol, feliz de haber recuperado la capacidad de circular chakra por sus piernas. Qué extraño, con todo el alboroto que hubo antes no tuve tiempo para pensar en esto, pero ¿cómo es posible que las heridas en mis piernas sanaran tan rápido? Incluso las heridas que me hice al colgar de la cadena de diamantina están completamente curadas. Definitivamente, tengo que convencer al jefe del clan que me deje firmar su contrato. Izumine-chan solo espera un poco más, ya falta poco para que despiertes. Con una gran sonrisa. Al llegar a la cima del árbol comenzó a buscar por todas partes cualquier indicio de vida. No encontró nada excepto un enorme incendio a lo lejos, a un par de kilómetros a las afueras del bosque en el que estaba. Era lo único que había encontrado, así que, si se acercaba a la perturbación, probablemente podría encontrar a alguien que lo ayudara a convencer al líder del clan de bestias de invocación a firmar el contrato. En su camino notó algo extraño en las llamas. No se estaban expandiendo, no provocaban ningún humo y finalmente el tono que tenían al arder. Estas eran completamente doradas a diferencia del usual color anaranjado rojizo. Sabía que el fuego podía cambiar su color dependiendo de ciertas condiciones, pero nunca había visto llamas con un color tan majestuoso como este. Pero ni siquiera llegó a 1 kilómetro de distancia de ellas cuando el repentino e intenso calor le impidió seguir avanzando. Incluso a esta lejana distancia sentía que su cuerpo estaba siendo abrasado por las llamas, el calor lo invadía hasta el tuétano, era como si estuviese ardiendo por dentro. Incapaz de soportar el sentimiento de ser quemado por dentro, retrocedió un par de pasos y misteriosamente a los pocos metros de distancia cualquier sensación de calor había desaparecido. Furu, eso fue horrible en este momento. Deseaba tener afinidad al elemento agua para extinguir el fuego, pero sus afinidades eran de viento y de rayo. Si usaba el viento, solo avivaría más las llamas, y el rayo no serviría para nada en esta situación, así que no le quedó más opción que retroceder y esperar encontrar a alguien. Repentinamente las llamas que habían permanecido extrañamente estables hasta el momento, tuvieron una ligera perturbación y en un instante, se extinguieron como si no hubiesen existido desde el principio. No había ni un dejo de ceniza, el pasto aún mantenía un intenso color verde que denotaba lo vivo que seguía, incluso tras haber estado ardiendo bajo el intenso fuego dorado. ¿Pero qué? Naruto vio que, a lo lejos, una ave se elevó a baja altura. Sorprendido, el niño comenzó a hacer escándalo tratando de llamar su atención. Se alegró al ver que había funcionado, y se acercaba rápidamente hacia él. Lo que no esperaba fue que ésta lo cogería de su ropa elevándolo en el aire. Desde esa altura Naruto se dio cuenta de que en el lugar donde había comenzado a volar esta ave había una gran área con pasto quemado, pero aún así era insignificante comparándola con el área entera que había estado en llamas. Volaron a una gran velocidad y entraron nuevamente al bosque del que Naruto había salido en un principio y finalmente lo dejó sobre el mismo árbol en el que había despertado. Mi padre sigue enojado contigo, no deberías tratar de buscarlo de nuevo. Naruto reconoció el tono de voz con el que habló el ave. Se trataba de una de las dos que habían hablado con Ikki antes de que perdiera su conciencia. Era la que tenía una voz con tono femenino. No es mi culpa, él tomó esa actitud desde que le dije que estaba tratando de firmar un contrato de invocación. ¿En serio? Furu, no es tan sencillo, mi padre ha visto lo peor de ustedes una y otra vez por incontables años, podría ser muy difícil tratar de hacerlo cambiar de opinión. También te pido que no lo olvides, él no es malo. Incluso lloró por ti luego de dejarte inconsciente, lloró por mí. Ese tipo es demasiado extraño, él es el líder de su clan. Naruto dejó salir un fuerte suspiro. Esto no va a ser nada fácil. Entonces, ¿en serio Ikki es tu padre? Naruto miró con más atención al ave que lo había traído aquí. Debía de medir alrededor de 10 metros, bastante más pequeña que Ikki, que parecía tener más de 25 metros de altura. ¿Y cómo te llamas? Soy Akemi. ¿Y tú? Ella mencionó con efusividad su nombre como si estuviera feliz de que le hiciera la pregunta, casi como si le gustara presumir su nombre. Yo soy Naruto, por cierto, ¿viste esas extrañas llamas? Sí, fue increíble. Nunca había visto nada parecido, esas llamas eran increíbles, y cuando se extinguieron parecía que no habían incinerado todo a su paso a pesar de lo caliente que estaban, solo una pequeña zona había sido quemada. ¿Sabes por qué desaparecieron sin dejar rastro? Sí, perdí el control cuando me di cuenta de tu presencia. Perdí mi concentración y accidentalmente quemé un poco del pasto que estaba más cercano a mí. Por eso las extinguí antes de quemar aún más todo a mi alrededor. Tú creaste esas llamas. Sí, es natural, ¿no lo crees? Ella vio la expresión incrédula en el rostro de Naruto y una duda surgió en su mente. ¿Acaso padre no te había dicho ya quiénes somos?
Naruto se cruzó de brazos algo receloso al hablar de Iki. Bueno, mencionó algo sobre pájaros de cinabrio, pero no entendía a qué se refería, nunca había escuchado sobre algo parecido. A padre le gusta ser misterioso. Esa era una antigua forma que usaban los humanos al nombrarnos en otra era, creo que esas personas se hacían llamar taoístas o algo así. No estoy segura, no me gusta demasiado la historia, es demasiado larga así que realmente no he prestado demasiada atención a mis lecciones. Hay partes que me gustan, pero la historia es tan larga que se acaba volviendo tediosa, son tantas eras como para memorizar todas correctamente. Naruto se le quedó viendo confundido al escuchar un nombre que no había escuchado antes. ¿Qué son los taoístas? De todos modos en la era actual nos conocen como las legendarias aves fénix, ¿estás más familiarizado con ese término? Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Akemi era visiblemente orgullosa de su raza mientras se burlaba de la incredulidad del sorprendido Naruto. ¿De verdad ustedes son aves fénix? Akemi se limitó a asentir exageradamente, casi como si estuviera presumiendo ser un fénix. Creí que solo eran parte de un cuento de fantasía, una criatura que solo existe en mitos y leyendas. Claro que somos fénix. ¿Qué habías pensado cuando te dije que padre había llorado por ti? Él te causó tus heridas, así que se hizo cargo de tu curación. Mi padre no es nada mezquino como pareces pensar. Naruto bajó su cabeza avergonzado, sus pensamientos habían sido completamente leídos por Akemi. Ella no parecía molesta con él, pero Naruto sabía que no debía de ser agradable que insultaran a tu propio padre a pesar de las circunstancias que envolvían su caso en particular. Aunque a su favor, él nunca dijo nada malo de Iki, solo lo pensó. Naruto trató de cambiar rápidamente el tema antes de que se pudiera sentir más avergonzado. Oye, ¿sabes dónde está el fénix que me salvó en el acantilado? Tenía un plumaje azulado, creo que estábamos en una zona llena de hielo y nieve, tengo mucha curiosidad, ¿sabes? Desde que nací nunca he surcado los cielos de tu mundo. Toda mi vida la he pasado en este reino subsidiario, solo conozco a mi padre y a mis hermanos, ellos me han dicho un poco sobre sus experiencias, pero no es suficiente. Así que quiero que me cuentes todo lo que sepas sobre tu mundo, ¿está bien? A cambio te diré todo lo que quieras saber. Solo debes responder mis preguntas y yo lo haré con las tuyas, muy fácil, ¿no lo crees? Sí, está bien. Bueno. El fénix Aile. Bueno. El fénix a la que te refieres es una de mis hermanas, se llama Feixue. Tienes suerte de que ella viva tan alejada de nosotros en las tierras de hielo y nieve, de otra forma habrías muerto si ella no te hubiera salvado porque ella vive tan alejada y no junto a ustedes. Bueno, la vi hace poco cuando te trajo, pero realmente no la conozco tanto como a todos mis otros hermanos. Pero me han dicho que ella es la única que no usa realmente el fuego y que no lo cultiva en ella, incluso dicen que ella cultiva artes de hielo y que por eso vive en la tierra más fría dentro de nuestro reino subsidiario. ¿Y por qué? Espera. Es mi turno ahora. Naruto asintió, a sabiendas de que él debía de responder las preguntas de Akemi como habían pactado antes. Padre y mis hermanos me han dicho que ustedes viven en algo que llaman casas, nosotros vivimos en la naturaleza y no necesitamos algo como eso para vivir, dime cómo son. De todas las preguntas que me podría haber hecho, me pregunta algo tan simple. Para Naruto, que toda su vida había vivido en una aldea y que veía casas y pequeños edificios por todas partes, las había dado por sentado y cualquier interés en ellas había desaparecido pues no había nada de curiosidad sobre ellas en él, pero para Akemi, que nunca había visto una y le eran desconocidas, le provocaba mucha curiosidad saber cómo vivían los humanos al punto en que le era un misterio. Bueno, te podría describir cómo son, pero creo que sería mejor si las vieras por tu cuenta, claro, ¿y cómo voy a hacer eso, genio? Akemi lo miró con condescendencia como si estuviera viendo a un idiota. Naruto sintió la tentación de devolver el favor de alguna forma, pero se tranquilizó al saber que debía de estar en buenos términos con ella. Pues Akemi podría ser justo lo que necesitaba para convencer a Iki de que le dejara firmar el contrato de invocación. Realmente no soy muy bueno en genjutsu. Pero me obligaron a aprender algunas cosas sobre ello. Akemi, si sientes algo extraño no trates de resistirte, confía en mí, te voy a mostrar cómo es una casa, incluso te mostraré cómo es mi aldea si así lo quieres bien. Rápido, rápido. Enséñame cómo es tu aldea, enséñame tu mundo. Naruto sonrió al ver lo ilusionada que estaba Akemi. Parecía un niño pequeño a la espera de que le dieran un gran regalo. Lentamente la indujo a un genjutsu y observó con una sonrisa lo sorprendida que estaba al enseñarle el que él consideraba que era el mejor paisaje que podía haber en Konoha.
Se trataba de la aldea de la hoja durante el atardecer, observado desde la cima de la cabeza esculpida del cuarto Hokage, la cabeza esculpida de su padre. ¡Guau! Es hermoso. ¿Aquí es donde vives? Sí, esta es mi aldea. Akemi miraba maravillada a su alrededor, para ella esto era algo completamente nuevo y se encontraba extasiada al ser capaz de ver finalmente algo que siempre había deseado ver. Esas cosas pequeñas debajo de nosotros son las casas donde ustedes viven. Naruto hizo un sello de manos y se concentró para cambiar la ilusión que estaba mostrándole a Akemi. Realmente no era bueno en Genjutsu, pero por lo menos era capaz de hacer correctamente algunas ilusiones con algo de esfuerzo. Aunque estaba seguro de que nunca podría hacer algo tan real como lo hacía Itachi, el genjutsu de su hermano era tan bueno que parecía incluso más realista que el mundo en el que vivía. Mira. Este es mi hogar, yo vivo en uno de los apartamentos de este edificio. Se ve bien, pero no se ve tan genial como había imaginado que sería tu hogar. Bueno, mi apartamento no es la gran cosa, pero hay diferente tipo de casas donde las personas vivimos. Naruto le mostró todo lo que recordaba y había visto hasta ahora en Konoha, e incluso las casas de estilo más tradicional que había visto en Ufusio durante su viaje hace unos años. Akemi parecía muy feliz de observar la gran variedad de casas que le había mostrado Naruto y le pidió al rubio que le volviera a mostrar la primera ilusión del atardecer en Konoha por el resto de su conversación. Y de este modo Naruto y Akemi se la pasaron hablando sin parar, excepto cuando Naruto quería comer o beber agua. Hablaron sobre todo lo que el otro deseaba saber durante el resto del día, la noche e incluso al día siguiente. Para cuando la noche volvía a caer, Akemi le preguntó la razón del por qué había sido tan insistente e inflexible con su padre sobre firmar el contrato de invocación de su clan. Naruto no se negó, tras familiarizarse tanto con Akemi, y finalmente desahogó todo el sufrimiento que había acumulado durante la masacre. Al principio se había negado a llorar con reticencia. Pero finalmente, tras su primera lágrima lloró a rienda suelta. Como si se tratara de un dique que se hubiera roto, Naruto liberó todo su pesar en palabras y lágrimas que Akemi escuchó atenta. Para sorpresa del rubio, la actitud de Akemi hacia él cambió en algún punto y lo dejó recostarse sobre ella mientras él le contaba con pesar por todo lo que había pasado antes de venir a las tierras de los Fénix. Para cuando la luna había llegado a su cenit, Naruto había terminado de contarle a Akemi sobre la masacre Uchiha y la razón por la que se vio obligado a buscar una solución por su hermana. Naruto, tras la profunda fatiga que lo invadió tras derramar incontables lágrimas, finalmente se durmió. En parte por el cansancio y en parte por la calidez que sentía que desprendía Akemi hacia él al estar recostado sobre ella. Akemi cubrió con delicadeza el frágil cuerpo de Naruto con sus alas, protegiéndolo del frío viento nocturno. Bajo sus ojos había dos ríos de lágrimas, fluyendo constantemente tras escuchar la tragedia en la que se había visto envuelto Naruto. Lentamente levantó su cabeza y miró hacia el cielo. ¿Habrás escuchado todo eso, padre? Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.